eh, no estaba el carro manejándose en forma dudosa o que hubiera impericia a la hora del manejo, simplemente sin motivo alguno, pues la pararon, hicieron el registro del vehículo, pero ella sabía que, bueno, en primer lugar, yo no hubiera detenido el carro, ¿va? Pero pues aquí dice que ella detuvo el carro, porque en primer lugar, ¿cómo le voy a parar yo el carro a 2X? Pues porque la señora en su carro y ellos de particular, no, en ella no iba a adivinar que eran de la PNC, ¿verdad? Pero pues igual aquí dice que ella sí paró, y cuando ellos empezaron a registrar el vehículo, eh, ella les indicó a los agentes de que era una revisión ilegal, ¿verdad? Un registro ilegal, y se opuso. El problema es que cuando uno se opone a la policía, también por desacato a la autoridad o algo, cualquier cosa le pueden poner a uno. A mí me pasó una vez, yo estaba saliendo de un negocio que tenía y cabal enfrente, a la par del negocio, había un puesto de registro y era la policía municipal de tránsito y ellos vieron que yo salí de mi local. Y cuando me subí al vehículo, se me acercó un policía así uniformado y me dijo que le enseñara mis papeles y que iba a ver si todo estaba en orden. Y yo me quedé así como algo asombrada porque yo saliendo de mi negocio, pues, y así como que está viendo que... Pero bueno, en fin, le mostré mis papeles y después me dijo, hágase más adelante. Y bueno, me hice más adelante. Después me volvió a decir, hágase más para adelante. Entonces a mí ya me molestó esa actitud porque pues, entonces vine yo y le dije, ¿y usted qué mordido? ¿Qué quiere? ¿Para qué le dije así? Y desde entonces aprendí que mejor no hay que decirles nada, simplemente sus papeles, tenga, aléjese cuantas veces sea necesario, porque como que él alejándome de los demás vehículos estaba, pero yo le contesté de una manera irrespetuosa y esa bromita me salió cara porque me pusieron por falta, por no sé qué a la autoridad, como que le había faltado el respeto a la autoridad. Y yo sabía que pues de alguna manera pues no era correcto que el policía me estuviera alejando de los demás vehículos. O sea, ¿por qué razón? Pues entonces dije, la única razón es porque este de plano quiere mordida. Pero, en fin, desde entonces mejor si me paran, yo saludo, si no me saludan, no importa, yo no me molesto, yo trato de guardar la calma, muestro mis papeles y que miren que todo está bien y pues ya me dejan ir, ¿verdad? Entonces, en este caso, ella se opuso, ¿verdad? Entonces también al oponerse ella, pues de plano se molestaron estas personas, estos de la PNC, y la detuvieron. De plano pusieron ahí abuso a la autoridad o algunos cargos ahí por desacato a la autoridad, qué sé yo, tantas cosas que le pueden poner uno a ellos ahí. Pero de una vez la condujeron al Centro Preventivo de Reclusión de Mujeres Santa Teresa. Entonces, ellos procedieron llevarse a doña Flor, a doña Rosa Pinto Flores, directamente al centro preventivo sin la autorización o la orden de un juez. Y otra cosa no mala ahí, el director del mencionado centro ordenó el ingreso. De plano eran sus cuates, le dijeron, mira, ahí hacemos la campaña de recibir a la señora, aunque la verdad, el director no tendría por qué hacer eso si no había una orden de un juez donde dictara prisión preventiva. Entonces aquí se ven un montón de cosas anómalas en el transcurso de la información que nos dan en el caso. Entonces, en el inciso A dice, ¿es legalmente el registro practicado por los agentes de la Policía Nacional Civil? Razón es su respuesta. Entonces, el registro no es legal porque se realizó sin causa justificada y los agentes de la Policía Nacional no estaban debidamente uniformados. Tampoco pertenecen al mismo sexo de la requisa. Aunque aquí realmente no sé si en realidad ellos solo requisaron el vehículo, no a la señora. No, en el caso no dice que le dijeron a la señora bájese del vehículo, abra las piernas y la revisaron. No, simplemente dice que fue al vehículo, pero pues igual, porque uno de los requisitos es que si es una mujer a la que es sujeto de investigación, pues debe ser otra mujer quien debe de revisarla, ¿verdad? De registrarla, de requisarla. En
En el inciso B dice qué derechos individuales y garantías procesales se violaron en el presente caso. Se violó el derecho a la libertad personal por el hecho de llevarse a la señora al centro preventivo Santa Teresita. También sus garantías judiciales, también al registro de personas y vehículos, también se violó el derecho de la detención legal, porque se hizo de manera ilegal, y el derecho a la defensa y debido proceso, ¿verdad? O sea, no se le dio chance a que alguien la auxiliara y tampoco no se llevó el debido proceso para llevarla a prisión preventiva al centro de Santa Teresita. ¿Qué delitos se cometieron? ¿Qué delitos cometieron los agentes de la Policía Nacional Civil y el director del Centro Preventivo de Reclusión Santa Teresa? Los agentes de la PNC cometen el delito de abuso de autoridad y el director del Centro Preventivo Santa Teresa comete el delito de detención irregular. Inciso D. Como abogado defensor, ¿qué acciones legales presentaría para obtener la libertad de la señora Pinto Flores? Entonces, presentar una solicitud de exhibición personal para que se le restituya su libertad. Y al final, pone ahí el licenciado en el inciso E, cite los artículos de las leyes aplicables al presente caso. Entonces, aquí tenemos la serie de artículos. Yo aquí los desglosé en la parte de abajo para que pudiéramos darle un poquito más sentido. Si se dan cuenta al inicio, dice a continuación se plantean varios casos prácticos, analice y resuelva los mismos. Utilice la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras leyes que se relacionen en el curso. Las respuestas debe anotarlas en hojas adicionales. Entonces aquí en las instrucciones nos dice que usemos todas las leyes, o sea, no solo una. En clase el licenciado también dijo que por lo menos que mencionáramos unos 2 o 3 artículos de cada ley, porque pues solo de mencionar un artículo y dejarlo así, muy, muy simple la respuesta y la verdad que a veces los casos dan para poner bastante, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este es un laboratorio que me lo pasaron. No es que yo lo haya hecho, pero igual lo estoy compartiendo con ustedes porque considero que está bastante bien realizado y nos puede ayudar a todos para el examen. Entonces acá yo vi los artículos que mencionó la compañera y entonces se pone un fundamento legal. Yo puse, ella lo hizo acá, cite los artículos y pues ahí lo citó y pues se da por entendido que el licenciado entiende cada uno de estos artículos. Yo en lo personal con el doctor Jauregui siempre poníamos, por ejemplo, en la parte de arriba dice el registro no es legal porque se realizó causa justificada y de una vez ahí le poníamos en qué artículo encontrábamos todo eso, ¿verdad? Entonces, por lo que le entendía el licenciado, cuando resolvimos el primer laboratorio, dijo que también podíamos hacerlo así, poner ahí la respuesta y de una vez el fundamento legal, ¿verdad? Como para que tenga sentido y coherencia lo que estamos escribiendo y el fundamento legal que estamos poniendo. Entonces yo acá hice el desglose de los artículos que la compañera muy amablemente hizo favor de compartir y entonces para irlos como colocando donde corresponde. Entonces acá, por ejemplo, el fundamento legal en la Constitución de la República está en el artículo 6 que habla de la detención legal. Entonces lo vamos a leer porque sí es importante que sepamos por qué razón se colocó eso, porque pues no hay ningún artículo que diga detención ilegal, pero en el artículo 6 de la Constitución se habla cuando se practica una detención ilegal. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada, con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda a 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que el artículo 6 dice detención legal,
A continuación dice, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta. Y en realidad aquí la señora ni había cometido un delito ni ninguna falta, ni iba conduciendo rápido, ni iba en estado de ebriedad, no cometió ningún delito ni ninguna falta. Entonces se violó ese artículo de la detención legal. Entonces, si esto lo quisiéramos colocar acá, donde dice es legal el registro practicado por los agentes, pues según el artículo 6, no, ¿verdad? También se encontró el fundamento legal en el derecho a la defensa, que es el artículo 12, también constitucional, en donde dice derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado. Sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente ni siquiera pasó ya por un juzgado ni nada que se le parezca, sino simplemente la llevaron de una vez al Centro Preventivo Santa Teresita. Entonces también aquí se violó ese artículo 12 del derecho de defensa. Sí, te doy la palabra, no sé quién levantó ahí la mano. O se le levantó la mano. Bueno, si no, en cualquier momento pueden interrumpir, compañeros. De ahí tenemos el artículo 25, registro de personas y vehículos, siempre constitucional. Entonces, en el artículo 25 dice lo siguiente: registro de personas y vehículos. El registro de las personas y los vehículos solo podrá efectuarse por los elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezcan causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. Porque si bien es cierto, cuando uno lo registran, pues le tocan hasta el alma a uno, ¿verdad? Hasta las partes privadas, partes íntimas, y por esa razón es que la ley dice que debe de ser, cuando se realiza un registro de personas y de vehículos, si es de vehículos, no importa quién haga la revisión, pero si es una mujer, en este caso, tendría que ser otra mujer la que tendría que haberla registrado a ella, pero pues acá tampoco el caso no lo dice, solo dice que registraron el vehículo, ¿verdad? Entonces, pero sí violentaron el derecho del registro de vehículos, porque acá dice que pueden ellos registrar un vehículo, pero siempre y cuando haya una causa justificada, ¿verdad? O sea, no nada más de yo por lo menos cuando me han parado, solo me piden mis papeles. Muy raras veces me solicitan que van a registrar el vehículo. Me pasó una vez que yo venía de Shela, pero venía de noche, y en eso, en una vuelta, yo paré porque el carro me empezó a presentar fallas electrónicas y se me encendían y se me apagaban las luces. Entonces yo terminé la vuelta y paré, pero pues ahí están siempre los de la policía ahí metidos y viendo carros ahí de dudosa procedencia, y rápido, como a los 5 minutos, ahí me llegaron, me cayeron, y pues por la hora que ya era noche, pensaron que iba en estado de ebriedad y me bajaron del carro y me pasaron el alcoholímetro, pero pues no, yo no iba tomada, de hecho ni tomo, entonces no, yo iba bien. Lo único que me dijeron que porque me había detenido yo en esa parte porque era muy peligroso. Yo le dije, lo que pasa es que tenía ratos de que el carro se me encendía y se me apagaban las luces por dentro, y eso ya me tenía como molesta. Entonces terminé la vuelta y por eso paré para ver qué podía hacer, ¿verdad? Pero también en ese momento me registraron el vehículo, o sea, porque pues por la hora quizás pensaron que yo era narcotraficante o llevaba drogas o cosas ilegales. Entonces uno también entiende que hay situaciones que a veces se prestan a confusión y que por eso son motivo de que le registren a uno el vehículo.
porque ya era noche, yo me había parado en un lugar indebido, entonces todo eso dio lugar a eso, pero por eso acá dice el registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello, ¿verdad? Es como cuando están buscando a un narcotraficante y pues ya ven en qué vehículo llevan y transportan la droga, entonces ahí ya pues ya es más formal, pero en este caso pues no, la señora iba manejando ahí en la tercera calle y 12 Avenida de la Zona 1, imagino que de día, y los otros ahí no solo ya ni estaban de turno ni estaban uniformados y hicieron esa detención ilegal. Después también utilizó la compañera el artículo 265, 263 del derecho a la exhibición personal y ese también es constitucional. Entonces, si vamos al artículo 263, dice derecho a la exhibición personal. Quien se encuentra ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriera vejámenes aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuvieron sujetos. Entonces acá dice quien se encuentre ilegalmente preso y ella se encontraba ilegalmente presa porque no había ninguna orden judicial, ninguna orden emitida por algún juez competente que dictara auto de prisión, ¿verdad? Entonces acá, donde dice que ellos cometieron los agentes de la Policía Nacional Civil y el director del Centro Preventivo de Reclusión Santa Teresa, entonces los agentes cometen el delito de abuso de autoridad y el director del Centro Santa Teresa comete el delito de detención irregular. Pero digamos, este artículo del derecho a la exhibición personal más corresponde a la pregunta 1, ¿verdad? En donde, bueno, aquí es legal el registro, bueno, hubo una detención legal, un derecho a la defensa, un registro de personas y vehículos. Aquí qué derechos individuales y garantías procesales se violaron en el presente caso. Entonces también lo podríamos colocar, considero yo, que en el inciso A, ¿verdad? En donde le negaron ese derecho o en el inciso B, donde dice que también qué deberes, qué derechos individuales y garantías procesales se violaron en el presente caso. Y se le violó el derecho a la libertad personal, a garantías judiciales, al registro de personas y vehículos. Entonces, este también de registro de personas y vehículos va acá en el inciso B, a la detención legal, ¿verdad? A la detención legal, al derecho a la defensa, ¿verdad? Entonces, más que todos estos artículos, más corresponden al inciso B, porque aquí, por andar haciendo cambios, me marcó, está, inciso A, inciso B, a la detención legal, al derecho a defensa y al debido proceso, ¿verdad? Ya el debido proceso eso lo encontramos más en el Código Procesal. Entonces, eso serían, aquí les voy a poner los fundamentos en base a la Constitución, porque pues hay fundamento también en cada uno de los, ¿cómo se llama? De las leyes previstas. Sí, Sergio. Buenas noches, sí. Ah, sí, sí. Exactamente, el 35 y 36, ¿verdad? Ajá, en donde dice, pero eso es ya del Código Penal, ¿verdad?
Ajá. Vale, muchas gracias ahí por el recordatorio, lo vamos a incluir ahorita que lo estamos viendo. Ahorita estamos haciendo eso así bien despacito para que ustedes, para que todos entendamos bien el por qué razón va cada uno de los artículos aquí mencionados. Porque pues considero que pues ya en los otros vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya todos vamos a estar como que en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces este sería C. Aquí se me cambió el numeral. C y E. Entonces, prácticamente esto lo estamos haciendo bien despacito, pero el día de mañana lo tenemos que hacer así, súper rápido, en la punta de la lengua, tenerlo todo. Y si no, pues solo irlos mencionando aquí, así, cite los artículos de ley, porque aquí pues ya solo sería de ir. Yo puse aquí registro de las personas y vehículos para que sepamos qué dice el artículo y todo el asunto, pero pues ya mañana ya tenemos que saber eso, porque tengo entendido que van a ser como 5 casos. Entonces, tenemos una hora para realizarlos. Entonces, en cuestión de 10 minutos hay que realizarlos. Ojalá que sean iguales para que pues ya tengamos como que una idea de qué artículos tenemos que ir colocando. Acá, esos son en cuanto a la relación de los artículos constitucionales. También hay fundamento legal del Código Penal. Y aquí es lo que Sergio nos acaba de decir, el artículo de autores y cómplices, que está, sí, sí, de los responsables, el 36 y 37, ¿verdad? Recuerdo yo. Yo solo sé que es 30 y algo, ahorita estoy verificando también. Ajá. Entonces aquí artículo 35, responsables. Y artículo 36, cómplices. Bueno, solo autores, no puso, sí, pues, porque a los de la PNC se les considera responsables y autores. Y al director, autor o responsable. Va. Ajá, va, muy bien. Entonces, aquí dice que delitos cometieron los agentes de la Policía Nacional Civil y el director del Centro Preventivo de la Reclusión Santa Teresa, ¿verdad? Violaron el derecho de legalidad porque pues realmente ellos actuaron con algo que en realidad no está en la Constitución. En el artículo 1 dice de legalidad, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas. O sea, ella ahí no había cometido ningún delito ni ninguna falta, ni había conducido mal, ni no había hecho nada, pues. Entonces acá dice que no pueden estar, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas de la ley. Entonces, pues aquí se le violó para mí el principio de la legalidad y pues que también ellos como si ponemos aquí el fundamento legal del Código Penal, yo aquí se los desglosé por de los códigos, ¿verdad? Y acá, eh, cuando dice en el inciso C, ¿qué delitos cometen los agentes de la Policía Nacional y el director del Centro Preventivo de Reclusión? Entonces, los agentes de la PNC cometen el delito de abuso de autoridad y el director del Centro Preventivo Santa Teresa comete el delito de detención ilegal. Entonces, acá también tenemos, según el fundamento del código penal, que violaron el principio de la legalidad y que ellos son los responsables y autores de cometer de manera irregular
esa detención. Entonces, eso podría ir acá en el inciso C. Después, también tenemos otros fundamentos de ley en el Código Procesal Penal, como no hay proceso sin ley, el juicio preventivo, tratamiento como inocente, respeto a los derechos humanos, y el artículo 20 que es de la defensa. Entonces yo aquí se los desglosé. Fundamento de ley de la Constitución, del Código Penal, del Código Procesal Penal, y el fundamento de ley de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o sea, el llamado siempre así como más cortito, Pacto de San José. Entonces se los hice ese desglose para que entendamos acá por qué razón aquí se mencionó toda esta serie de ¿cómo se llama?, de artículos. En el examen, el licenciado cuando dio la explicación dijo, bueno, que era mejor ir de una vez poniendo acá íbamos poniendo aquí esto y de una vez el fundamento de ley. Pero como en el C también pregunta, pues ahí ya solo sería de enumerar artículo 2, 3, 5, todos los artículos que uno mencionó anteriormente, ¿verdad? Ya solo así de manera rapidita, porque pues por lo menos acá ya se entiende de por qué le estamos poniendo esos fundamentos de ley. Acá si pasamos al fundamento legal en el Código Procesal Penal, no hay proceso sin ley, que eso está en el artículo 2, pero del Código Procesal Penal. Entonces, por eso es importante que manejemos todas las leyes que él aquí pide, porque si solo usamos la Constitución o solo el Código Penal, nos puede bajar puntos. Entonces, tenemos que sí o sí buscar artículos que apoyen el caso usando las 4 leyes que él de cajón está pidiendo que usemos. Entonces, en el artículo 2 dice, no hay proceso sin ley. Nullum proceso sine ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o falta por una ley anterior. Si ese presupuesto es nulo, lo actuado e induce responsabilidad del tribunal, ¿verdad? Entonces, a ella no había ninguna denuncia, ni ninguna querella, ni ella había cometido ningún delito o falta para que fuera motivo de aprehensión, detención y reclusión preventiva, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usó ese fundamento de ley del Código Procesal Penal, que no hay juicio sin ley, no hay proceso sin ley, ¿verdad? O sea, nadie puede sujetarse a ningún proceso si no está en la ley. Entonces, ese también podríamos colocarlo acá en los incisos anteriores. Como abogado o defensor, ¿qué acciones legales presentaría para obtener la libertad de la señora Pinto Flores? Presentar una solicitud de exención personal para que se le restituya la libertad. Entonces, este delito lo podríamos poner ya sea en el inciso B, que de derechos individuales o garantías. Se le violaron a la señora en este caso, ¿verdad? Que no se le llevó un proceso según lo que nos dicta la ley. También tenemos acá el artículo 4, que es el juicio previo. El juicio previo del Código Procesal Penal dice: nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, como observancia estricta de las garantías previas para las personas y de las facultades de derecho del imputado o acusado. Entonces, como dice acá, nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme. O sea, ella no la podían meter presa o en prisión preventiva si primero no había sido oído, vencida y llevado el proceso correspondiente ante un tribunal competente. Entonces, por eso es que acá, de hecho, bueno, voy a enmarcar todos estos artículos que se le violaron a la persona, ¿verdad? Porque no se le llevó el debido proceso.
Entonces yo considero que más corresponden a estos incisos que vemos acá en el numeral 1, en el inciso A. También el otro es tratamiento como inocente, ¿verdad? A ella no se le trata, primero ni había visto. ¿Sí, sí? El artículo 12 no aplica ahí también. ¿Cuál artículo? Constitucional. ¿Qué número? ¿Qué número de artículo El 12 línea. El 12 constitucional, el de derecho a la defensa. Fíjate que Correcto. sí, ya lo había colocado aquí, así como entraste un poquito tardecito, les había comentado a los compañeros que yo aquí me pasaron este laboratorio ya hecho y aquí está mencionado todos los artículos así de corrido. Y entonces yo aquí hice, mira, fundamento de ley en base a la Constitución, al Código Penal, al procesal y al de derechos humanos. Entonces, en el fundamento legal en la Constitución de la República de Guatemala, pues artículo 6, detención legal, 12, derecho de defensa, 13, registro de personas y vehículos, artículo 263, derecho de exhibición personal. Entonces, sí está contemplado ese artículo que tú me acabas de mencionar. Y en el fundamento legal del Código Penal está el artículo de la legalidad, responsables y autores. También tenemos los fundamentos de ley en el Código Procesal Penal, que no hay proceso sin ley, el juicio previo, tratamiento como inocente, el respeto a los derechos humanos y la defensa. Y en la otra ley que él también solicita, fundamento legal de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o llamada Pacto de San José. Entonces aquí estamos contemplando las leyes que él pidió, la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal y la Convención Legal y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces ahorita ya leímos todos los constitucionales, ya leímos el Código Penal. Ahorita vamos por el fundamento del Código Procesal Penal. También en el artículo 14 del Código Procesal Penal nos habla del tratamiento como inocente, o sea, que todos tienen que ser tratados como inocentes, ¿verdad? Hasta que en sentencia firme digan lo contrario. Entonces acá en el artículo 14 dice tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme que lo declare responsable y le impugna una pena o una medida de seguridad y corrección. Y después dice, las disposiciones de esta ley se restringen la libertad del imputado o que limiten el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad o el ejercicio de las facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza. Tendrá carácter de excepcionales y serán proporcionales a pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Entonces acá dice la duda favorece al imputado. Y pues ahí también hace el llamado al artículo 14 constitucional, ¿verdad? Bueno, tengo yo en mis anotaciones ahí y en el 14 constitucional dice presunción de inocencia y publicidad de proceso. Toda persona es inocente mientras que no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna en forma inmediata. Entonces también ese fue otra cosa que le negaron a la persona, porque ni siquiera chance de llamar al abogado, ¿va? Entonces, tanto en la Constitución como en el Código Procesal Penal, hacen el llamado para tratar a todos como inocente o la presunción de inocencia. En realidad, podríamos citar un montón de artículos que tienen mucho que ver, pero pues por lo menos ahí les doy algunos para que tengan bastante fundamento legal para poder contestar, ¿verdad?
Entonces, este otro artículo también considero yo, que corresponde al caso. Entonces, aquí a mí me gusta ponerlos por orden. Entonces, ahí va el artículo 12 y el 14, que son constitucional. Tanto el 12 como el 14, el 12 del Código Procesal Penal habla de la presunción de inocencia, y en el 14 constitucional habla de la presunción de inocencia. Sí, Sergio. Ambos son el 14, ¿va? Es que no sé qué. Va. Muy bien, gracias. Entonces, ahí otro tips. Tanto el 14 constitucional como el procesal, sí es cierto, hablan de la presunción de inocencia. Entonces, ese es otro tip para ponerle ahí más fundamento legal a nuestro caso. Siguiendo acá con el fundamento legal del Código Procesal Penal, estamos viendo que no se le trató como inocente, sino de una vez como culpable y de una vez a prisión. Y el director ni siquiera preguntó, ¿traen orden judicial? Nada. También se le violó el artículo 16, que es el respeto a los derechos humanos. Los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les impone la Constitución y los tratados internacionales con respecto internacionales sobre respecto a los derechos humanos. Y a ella en ningún momento se le trató así, ¿verdad? Ni siquiera pasó por el juzgado ni nada. También se le violó el derecho de defensa, el artículo 20 del Código Procesal. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que haya observado las formalidades y garantías de la ley, ¿verdad? Entonces, también se le violó esos derechos, y ahí están los fundamentos de ley del Código Procesal Penal. También, como solicita el fundamento legal de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, también se violó el artículo 1, que es la obligación de respetar derechos. Entonces, si vamos a esa ley del Pacto de San José, que no es muy grande, la ley es chiquita. Entonces, en el artículo 1 dice obligación de respetar los derechos, ¿verdad? Entonces, acá en este artículo nos habla de que deben de respetar los derechos de la persona, y sin hacer acepción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier índole. Entonces, a ella se le violó ese derecho. También el artículo 5, siempre del Pacto de San José, artículo 5 y numeral 1, donde dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Y a ella pues ni le respetaron la integridad física porque la metieron presa, y también ha de haber sido un shock para la señora ir a parar al Santa Teresita, y aparte que moralmente devastada la señora, ¿verdad? Entonces, por eso se puso acá que se les violó el artículo 5, numeral 1 del derecho a la integridad personal. También el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, y se le violaron todos los incisos, todos los numerales que están ahí, porque dice: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, y en este caso fue arbitrario, solo porque a ellos se les antojó. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, y en ningún momento ni le dijeron ni verbalmente, menos escrito, la razón de su detención y su prevención de prisión. Y eso debería de ser sin demora del cargo o cargos formulados contra la persona, contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable
o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimenticios, ¿verdad? Entonces, básicamente, todos esos fundamentos de ley, por eso es que el licenciado decía que por lo menos usáramos unos 3 artículos de cada ley, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en el de la Constitución mencionamos 5, en el Código Penal mencionamos los 3 que él solicitó, así el mínimo, el requisito. El Código Procesal Penal se mencionaron 5 y el del Pacto de San José se mencionaron 4. Entonces, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 artículos mencionados en este pequeño caso. ¿Sí, Sergio? Del Pacto de San José. Ah, las garantías judiciales, es cierto. Uh-huh. Sí, fíjate que sí. Sí, es que la verdad que sí, sí hay, hay de dónde sacar. Ah, sí, aquí está, mira, sí estaba, solo que yo creo que no lo leí. Ajá, es que todavía voy por todavía me faltaba el 8, el 7 y el 8, mira, pero sí están mencionados, fíjate. Entonces, por ejemplo, en el Código Procesal, que vimos que no hay proceso sin ley, artículo 2, juicio previo, no hubo, se le viola ese derecho, el artículo 14, tratamiento como inocente, 16, respeto a los derechos humanos y 20, defensa del Código Procesal Penal. Del Pacto de San José se le violó la obligación de respetar los derechos, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y las garantías judiciales, artículo 8. ¿Verdad? Entonces esos fueron todo lo que se le violentó a la señora Pinto, Rosa Pinto. Bueno, entonces no sé si está todo claro, compañeros. ¿Tienen alguna duda o tienen algún aporte o alguna sugerencia o algún cambio o algo ahí que le quitemos o le agreguemos? Ahí estamos. Muy bien. Hola, Nínive, buenas noches. Solo con una consultita. Sí, sí, Claudia. ¿En este examen solo va a venir parte práctica o van a venir preguntas? Solo parte práctica, no van a venir preguntas. Con el licenciado Jauregui. Sí, cabal, porque nosotros estábamos en clase y le dijimos al licenciado, porque es que yo siento que si nos ponen parte teórica es quitarnos el tiempo, porque ¿cómo se llama? Porque hay que estarse aprendiendo teoría. Y como nosotros ya traemos escuela de solo casos, nosotros por molestar le dijimos al licenciado, porque él dijo, mire, va a haber teoría y van a haber casos. Y entonces yo le dije, ay, licenciado, mejor solo debería poner casos porque es que la teoría nos resta tiempo, porque él siempre pone como 5 casos en cada examen, más la teoría. Entonces, lejos de ayudarnos la teoría, más nos quita tiempo porque hay que estarse aprendiendo de las diapositivas que él nos da. Entonces, hace poquito, el auxiliar de él en el grupo de procesal, de donde están el auxiliar, escribió que solo venían casos, que no venían preguntas. Ay, qué buenísimo. Ok, entonces con que repasemos estos casos ya prácticamente estamos hechos, ¿verdad? Ya le hicimos, ajá. Sí, porque si no tendríamos que invertir tiempo en aprendernos las diapositivas, que son muy buenas también, pero siento que a la hora del examen, porque él dice que pone mínimo 5 casos. Y si imagínate con Jauregui con 2 casos y apenas nos la mirábamos a palitos, imagínate con 5 casos y teoría, la gran, sí está un poquito complicado. ¿Sí, Sergio? Sí, es que ahorita le di así bien despacito, solo para que todos estemos conscientes.
para calentar motores. Ujú. Para apoyo de los demás. Sí, sí, cabal, muchísimas gracias, Sergio, por ese apoyo, porque sí, sí ayuda bastante a los que no pueden estar en estos repasos y que sí son fundamentales para el examen. En el segundo caso dice Seferino Pontaza Guerra fue citado por el juez. Ahí sí hay una citación, sí hay algo formal, ¿verdad? Porque dice que todo sí se puede siempre y cuando haya una citación formal. Fue citado por el juez primero de paz del ramo penal, ¿verdad? Entonces también eso, mucho ojo porque es del ramo penal del departamento de Guatemala para que compareciere ante funcionario, ¿verdad? Entonces hasta ahí, hasta en negritas está ahí, eso a lo que hay que ponerle importancia. Ante dicho funcionario, en la citación únicamente se indicó que debía presentarse el 13 de julio del 2024, pero todos sabemos que en las citaciones debe de decir el motivo del por qué se nos está citando. Y si no hay motivo, entonces ni asomarnos, dijo aquel, tenemos justificación para no ir. El día 13 de julio del 2024 a las 12 horas. O sea, solo le dijeron la fecha, el día y la hora, pero no le dijeron el motivo, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una anomalía en esa citación. Dice el señor Cienfuegos Guerra no se presentó. Aquí dice Seferino Pontaza Guerra fue citado. Y aquí dice que el señor Cienfuegos Guerra no se presentó, pero dijo al licenciado que había sido un error de teclazo, pero pues aquí realmente sería el señor Seferino. Ahí se me fue esa cosa. El señor Seferino Pontaza Guerra no se presentó a la citación ni justificó su incomparecencia. Bueno, pienso que sí tenía que haber dicho por qué razón no había ido, pues. Razón por la cual el juez mencionado ordenó su detención, ¿verdad? Porque entonces él creyó que estaba él en rebeldía, pero en realidad don Seferino no se presentó porque pues no le decían por qué lo estaban citando, y en una citación debe ir el motivo, cuándo, la hora y la fecha y el lugar donde debe presentarse, ¿verdad? Entonces acá preguntan, ¿tenía obligación legal de presentarse a la citación al señor Pontaza Guerra? ¿Verdad? Entonces razone su respuesta. No tenía obligación, ya que en la citación no consta expresamente el objeto de la citación. En la número 2, pregunta, ¿cometió el delito de desobediencia la persona citada? Razone su respuesta. No comete delito de desobediencia, ya que no consta expresamente el objeto de su citación, y además la citación estaba dirigida a Seferino Pontaza Guerra y Juegos Guerra. Pero recordemos que ahí el licenciado nos dijo que ¿cómo se llama? De que había sido un error de teclazo a la hora de que transcribieron este caso, ¿verdad? Entonces aquí estábamos hablando de la misma persona, de Seferino Pontaza Guerra, solo que en el examen se equivocaron. Si volviera a pasar eso, le volvemos a preguntar, ¿verdad? Licenciado, ¿qué se los equivocaron a la hora de typear el nombre de la persona? Porque por eso la compañera aquí puso, ya que y además iba dirigido a Seferina Pontaza Guerra y no a Cienfuegos, pero en realidad aquí fue error del licenciado a la hora de que pasaron el laboratorio, ¿verdad? Entonces, aquí la única respuesta correcta, por eso yo ya corregí aquí Seferino Pontaza Guerra y aquí Seferino Pontaza Guerra. Entonces, acá es procedente la detención del señor Pontaza Guerra, ordenada por el juez, razón de su respuesta. No es procedente la detención, ya que no comete delito de desobediencia. Y la orden librada no se realizó con apego a la ley. Ahí está. Entonces, ahí quedaría nada más realmente la respuesta. En el inciso D preguntan, ¿qué derechos individuales y garantías se violaron en el presente caso? Se violaron los derechos de detención legal, derecho de defensa y el objeto de la citación. Las garantías procesales que se violaron son al debido proceso. Yo lo que les recomiendo es que siempre pongan algo
que tenga que ver con el Código Procesal Penal, porque ese curso es el que estamos estudiando ahorita. Entonces, de nada nos serviría citar el Código Penal, la Constitución, el Pacto de San José, y no mencionar el Código Procesal Penal sería como un delito en este curso. Entonces, sí o sí, debemos de buscar algún artículo que nos apoye para fundamentar nuestro caso por el curso que estamos llevando, porque ahorita estamos viendo más que todo cosas del proceso. En el inciso E, pregunta, ¿cometió algún delito el juez al ordenar la detención? En caso afirmativo, indicar cuál, ¿verdad? Entonces aquí el licenciado bondadosamente no es tan capcioso como Jauregui, sino que es un poquito más benevolente en sus casos. Entonces acá sí, el juez comete el delito de prevaricato. Y citen los artículos aplicables en el presente caso. Entonces tenemos el artículo 6, 12 y 32 constitucional. Entonces, si vamos a los artículos 6, nos habla de la detención legal, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos visto anteriormente. Solo les voy a dejar aquí el nombre de los artículos. Y que el epígrafe de cada artículo, solo para que estemos conscientes por qué razón lo estamos poniendo ahí. Detención legal. También, que eso ya lo leímos, el artículo 12, que habla del derecho a la defensa, ¿verdad? Porque de alguna manera simplemente lo fueron a traer y ni siquiera le dieron chance de defenderse, ¿verdad? Derecho de defensa. Y el artículo 32, objeto de citaciones, ¿verdad? Aquí dice, no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia, ¿verdad? Entonces, de eso él se podía amparar para no presentarse a la citación porque en el caso, en la citación no le decía el objeto de citaciones, ¿verdad? Entonces, todos esos son artículos constitucionales. Otro tips que yo veo en este examen es que casi no usamos artículos con numerales muy grandes. Si se dan cuenta, en el primer caso no pasamos, el único fue el 263 de derecho a la exhibición personal, nada más. Pero de ahí, miren, si se dan cuenta, artículos 6, 12, 14, 25, o sea, no, artículos 1, 35, 36. Del Código Procesal Penal no pasamos del 20, ¿verdad? Entonces también casi la mayoría de fundamento legal lo podemos encontrar en los primeros artículos de cada ley, ¿verdad? Solo hay que fijarse bien, así como el de exhibición personal, que ese sí está en el 263, y en este caso que vamos a encontrar el 462 del Código Procesal, ¿verdad? Pero de ahí, pues, de los primeros números de artículos, de ahí podemos fundamentar nuestros casos. Entonces acá estamos ya viendo que la citación de los artículos aplicables en el presente caso, del lado de la Constitución, estamos viendo el 6, 12 y 32. También acá tenemos, porque miren, acá si se dan cuenta, yo por eso les puse las leyes que hay que llevar mañana, también está el de la LOG. Porque acá dice que hay que contestar, utilice la Constitución de la República de Guatemala, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras leyes que se relacionen con el curso. Entonces yo les aconsejaría a los que vamos clase con Jauregui y llevamos el montón de leyes que vimos con él, porque pues ahí vimos ley de amparo y exhibición personal, ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ley contra la corrupción, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, ley contra la narcoactividad, ley de servicio civil, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Código Procesal Civil y Mercantil, ley del organismo judicial, que es la LOG, las tres, esas de cajón, ley contra la delincuencia organizada, ley contra la defraudación
y el contrabando de aduaneros y ley de armas y municiones, porque igual nosotros ya las tenemos, entonces nada nos pesa llevarlas, porque en realidad no sabemos si va a cambiar algo en los casos, ¿verdad? O si van a ser similares, pero como ahí dice, y cualquier otra ley que se relacione con el curso, la ley del organismo judicial, la del ejecutivo, legislativo y judicial, esas tres pequeñas leyes también nos pueden servir. Y en este caso, estamos viendo también en la fundamentación que también vamos a usar la de la LOC, que es el artículo 16. Y en el artículo 16 dice debido proceso. Y un debido proceso es hacer las cosas bien. Es inviolable la defensa de la persona y sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante el juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observan las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos si en virtud del procedimiento se reúnan los mismos requisitos, ¿verdad? O sea, el juez, antes de hacer la detención, tenía que hacer un debido proceso, ¿verdad? Entonces, aquí por eso mencionaron el artículo 16 de la ley del organismo judicial. Entonces, aquí solo voy a poner la epígrafe. Y ponemos aquí artículo 16, que se llama debido proceso. También hay un artículo que leímos anteriormente que habla de eso, de que nadie puede ser, yo creo que es en el derecho de la defensa constitucional, que también dice que tiene que ser uno oído o vencido. Es que casi todos repiten lo mismo, y entonces solo es de tener cuidado, porque dice derecho de la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido. Ya ven que dicen lo mismo que la LOC, y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Entonces también el artículo 12, derecho de la defensa constitucional, que ya lo mencionamos acá, y que lo mismo dice en la LOC, solo que en el artículo 16, ¿verdad? Entonces solo como un plus, para agregarle otra ley que tenga que ver con el curso y que tenga que ver con el caso, pues por eso pusimos la ley de la LOC. También está el artículo 2 y 173 del Código Procesal Penal. Entonces, si, como lo estoy haciendo por desglose de leyes, procesal penal, entonces tenemos aquí el artículo 2. Si el artículo fuera grande y tuviera numerales, podemos elegir qué numerales van acorde al caso. Ahora, si consideramos que todas las numerales van, entonces solo mencionamos el número del artículo. Ahora, si no, pues sí tendríamos que poner el artículo y qué numeral consideramos que va acorde al caso. Entonces, en el artículo 2 del Código Procesal Penal, habla lo siguiente: no hay proceso sin ley. Y es el que habíamos leído: nulo un proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella si por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Si ese presupuesto es nulo, lo actuado induce responsabilidad del tribunal. Entonces ahí, artículo 2, no hay proceso sin ley. Proceso sin ley, ¿verdad? También está el artículo 173. ¿Sí, Sergio? Fíjate que sí, en el del penal. Sí, ese, fíjate que por lo que entiendo, ajá, sí, eso va de cajón, fíjate. Voy a poner aquí el subrayado. Ajá, sí. Es que yo ahorita es que fíjate que yo, ¿sabes cómo lo pienso manejar en los casos? Poner primero los constitucionales, después el Código Penal, después el Código Procesal Penal
De ahí tirarme a derechos humanos y de ahí a otras leyes, así como ley del organismo judicial, o sea, llevar como que esa temática a la hora de responder, ¿va? Para que yo sepa que siempre sí, así lo voy a hacer. Entonces, en el del Código Penal, en este caso también van estos tres, el artículo 1 de legalidad y el artículo 35 y 36, ¿verdad? Porque siempre tenemos que poner al responsable y en este caso es el juez que le dictó una sentencia sin haberlo oído y vencido ante juicio. Entonces, solo como para llevar el mismo esquema, ¿va? De que siempre vamos a poner los constitucionales, los penales, el Código Procesal Penal, si hubiera del de los derechos humanos, que también tiene que haber de cajón, y de ahí alguna otra ley adicional, solo para que vea que sí somos bien pilas, ¿no? Después del Código Procesal Penal iría el de fundamento de la Convención Americana, que también sería lo mismo, ¿va? Obligación de respetar los derechos. Ajá. Ahorita vamos a ver. Es artículo 32 del Código Procesal Penal, ¿va? Ajá, pero dice, pero fíjate que aquí habla de la extinción. Voy a volver a leer el caso solo para que tengamos la idea. Ajá. Dice, Perdón, ay, sí, perdón. Adriana. Ahí, lo que dice Sergio, tal vez es lo que dijo el licenciado, que era la averiguación de la falta. Ajá. Sí. Son los artículos 13 y 6. Solo el 13 es el que no vi ahí contigo, en proceso de natación. Pero de ahí el 6 ya está. 13 y 6 del procesal penal. De la Constitución. Ah, constitucional. Ajá. Ahorita lo vamos a registrar, solo vamos a ver la duda de Sergio, pero vamos a leer nuevamente el casito. Dice, Seferino Pontanza Guerra fue citado por el juez primero de paz del ramo penal del Departamento de Guatemala para que compareciera ante dicho funcionario. En la citación únicamente se indicó que debía presentarse el 13 de julio del 2024 a las 12 horas. El señor Seferino Pontanza Guerra no se presentó a la citación ni justificó su incomparecencia, razón por la cual el juez mencionado ordenó su detención por el delito de desobediencia, ¿verdad? Entonces, acá las anormalidades que vemos es que ¿cómo se llama? Que en la citación no se indicó la razón, y ya vimos en un artículo que siempre en una citación debe de decir el objeto del por qué están citando a una persona. Y a Seferino Pontaza, solo le dijeron que se presentara el 13 de julio a las 12 horas. Y por eso él no se presentó. Lo único que como él no presentó ni justificó su incomparecencia del por qué no llegó, entonces ya el juez lo detuvo por el delito de desobediencia. El problema es que el juez no podía detenerlo por el delito de desobediencia, porque él tenía que haber sido oído y vencido en juicio o escuchado, ¿verdad? Para ver por qué razón no fue, antes de pasar de una vez a la detención, ¿verdad? Entonces, ahora Sergio pregunta que si podría entrar la sección segunda donde dice extinción, artículo 32, motivos. La persecución penal se extingue por muerte del imputado, amnistía y por prescripción. Bueno, hay una serie de cosas, por el pago del máximo previsto, por el vencimiento del plazo, por la revocación de la instancia, por la renuncia, por la muerte. En primer lugar, no, porque, por ejemplo, solo que el caso hubiera sido que Juan mató a Pedro y eso prescribe como dentro de 20 años, ¿va? Y pasaron 20 años y entonces ahí Juan, si hubiera sido
por prescripción, que él había matado, pero pues nunca lo agarraron por ese delito, pasaron 20 años, entonces se hubiera solicitado los motivos de la extinción del delito por prescripción. Por muerte, solo que uno se muere y pues ni modo, ya no hay ni cómo pagar el delito. Por muerte del imputado, ¿va? Y por amnistía, pues que alguien te diga, algún funcionario o algo te dé como que ese perdón. Pero en este caso no aplica el artículo 32, porque ahí estamos hablando de cuando se extingue la pena, pero aquí la verdad que no hay ninguna pena, sino que simplemente lo detuvieron por delito de desobediencia y sin embargo esa detención es ilegal porque ni siquiera lo escucharon a él, por qué razones no se presentó, ¿verdad? Entonces ahí no entra. Ahora lo que dice Adriana del artículo 13 constitucional, considero que ese sí entra en el caso y que yo no lo mencioné, que es la libertad de pensamiento y de expresión, en el sentido de que, pero tú estás hablando para el primer caso, ¿verdad, Adriana? ¿O para el segundo? Para el segundo. Que don Seferino no lo dejaron expresarse. En el artículo 13 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y de ser necesarias para asegurar A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3, no pueden restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. También habla de los espectáculos públicos y estaría prohibida por la ley toda propaganda. Fíjate que este artículo siento que no tiene nada que ver con el caso, porque aquí es libertad de pensamiento y expresión. Creo que estabas leyendo el equivocado, porque yo dije 13 de la Constitución. Ay, mira, pues si yo leyendo el Pacto de San José estaba. Yo pues, y tú así como, Y cabales hablaba de la libre expresión. En la 13 dice motivos de auto de prisión del Constitucional, ahí está. No se podrá dictarse auto de prisión sin que se preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Pues aquí dice no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y que sin que se concurran motivos racionales suficientes. Yo no sé si el licenciado dijo que lo pusiéramos o no, porque yo les voy a comentar, por ejemplo, acá según el juez, por desobediencia, porque no se presentó a la citación, fue que ordenó su detención por delito de desobediencia. Pero aquí dice que no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito, pero como aquí el juez dijo que él había cometido el delito de desobediencia, por eso le dictó auto de prisión. Pero por eso les pregunto, si el licenciado en la resolución dijo que pusiéramos el número 13. Porque si no, considero que no mucho cabe en el caso, en mi forma de pensar, pues. Sí, exacto. Sí, solamente yo lo anoté como una reseña, que la averiguación de la falta dice solo por la comisión o falta puede ser detenida una persona, artículo 13 y artículo 6. Sí, aunque aquí pues el juez en su cosmovisión lo detuvo porque no se presentó, porque él aquí le puso un delito de desobediencia. Entonces, y de hecho sí es de desobediencia por ser parte de un juez, ¿verdad?
Ajá, porque no se presentó. Ujú. El problema que el juez no se había percatado que él no había puesto el motivo del por qué él tenía que presentarse a la citación. Pero también Ujú. ahí don Seferino Pontaza cometió el error de no justificar su incomparecencia. Si él por medio de un abogado o él hubiera hecho una carta diciendo, mire, no me voy a presentar porque no me dicen la razón y según el artículo en ley no me tengo que presentar, entonces hubiera sido Ujú. otra historia, ¿verdad? Pero como simplemente no llegó, no se justificó, entonces el juez dijo, no, es un delito de desobediencia y lo detenemos, ¿verdad? Entonces yo por eso no me atrevería mucho a mencionar el 13, porque supuestamente sí hay un motivo para dictarle auto de prisión, según la información que está en el caso. Correcto. Está bien. ¿Verdad? Entonces, regresando aquí a lo que estamos haciendo del desglose, porque pues aquí ya nos dieron todo, ¿verdad? Ya leímos los constitucionales, el Código Penal, el Código, en el Código Penal de cajón, artículo 1, 35 y 36, eso sí o sí tienen que ir en todos los casos, porque siempre hay un autor, un responsable de lo que está pasando en este caso. De ahí tenemos el artículo, en el Código Procesal, artículo 2, que no hay proceso sin ley. El artículo 173 también del Código Procesal Penal. Y en el artículo 173 dice citación, cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones deben realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cite o que pretende notificar. La citación contendrá, entonces aquí dice los requisitos que debe tener una citación. 1. El tribunal o funcionario ante el cual debe comparecer. Entonces aquí juzgado primero de paz del ramo penal. El motivo de la citación, y eso es lo que no llevaba esa citación. 3. La identificación del procedimiento, lugar, fecha y hora en que se debe comparecer, ¿verdad? Entonces también, eso sí lo tenía, pero no tenía el motivo por la cual él lo estaban citando. Entonces ahí sí va el artículo 173 que dice citación, ¿verdad? Entonces en el 173 del Código Procesal Penal nos habla de los requisitos que debe de llevar una citación. Y después tenemos el artículo 462 del Código Penal. Entonces aquí también hay otro para agregar, 462 del Código Penal. Yo tengo el 414 también Ahorita vamos a revisar. del Código Penal. Bueno, en Artículo total, 414. sí. Va, entonces regresemos al penal y en el Código Penal revisemos primero el 414 que va así como por orden de número. Y en el 414 dice, hay 414 de todo. Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Ajá. Entonces, eso sería para el juez que le puso la detención. Pero como dice, que más que todo, aquí se podría tomar como el de doble vía, porque supuestamente para el juez, esta persona desobedeció por no ir, pero ahí el único problema fue que él no dijo por qué no iba, porque según la citación no cumplía la citación con los requisitos necesarios para que don Seferino compareciera ante el juez. Pero es que ese no sé si el licenciado lo dijo, yo por eso pregunto, porque si lo dijo, pues sí hay que incluirlo, pero si no, siento que no, porque realmente don Seferino no cometió el delito de desobediencia, porque lo único que él hizo es no justificar su incomparecencia.
porque en la citación no cumplía el requisito que dicta la ley para que se presentara ante juez competente, porque no decía el motivo de por qué él se tenía que presentar ante el juez primero del Paz de ramo penal. Sí, Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, exactamente eso es lo que usted dice, que como la notificación no está bien, entonces no comete el delito de desobediencia, lo que hablaba el licenciado. Ya si estuviera bien y él no justificara su falta, ahí sí cometiera el delito de desobediencia. Ajá, exacto, ajá. Entonces, ahorita tú lo tienes ahí mencionado, pero por ejemplo que en el caso viniera que sí dijera el motivo de por qué se tiene que presentar ahí al juzgado primero del ramo penal, la hora, el día, la fecha y ante qué juez, entonces todo bien, pero sí podría citar ese artículo, el 414, porque entonces ahí sí estaría cometiendo el delito de desobediencia, pero en este caso no lo está cometiendo por el hecho de que la citación estaba mal redactada. Ya. El otro que tengo anotado es el 173, pero el procesal penal. Ese sí ya lo tenés. Ah, sí, ese sí. Ese sí. Okay. Ajá. Y de ahí tenemos el 462, que es el prevaricato. Dice, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años, ¿verdad? Entonces, el prevaricato es cuando un juez dicta ese delito de desobediencia, cuando en realidad el que había cometido el error era el juez por haber firmado algún documento que alguno de los que hace eso y no se percató que no decía el motivo de la citación. Entonces ahí sí el juez comete el delito de prevaricato, ¿verdad? Ya pasando a la otra ley, que es el Código Procesal Penal. Bueno, aquí hasta aquí de los casos de los artículos que nos dictó, que nos hizo favor la compañera pasarnos, llega hasta el 462 del Código Procesal Penal, Código Penal. Del Código Procesal Penal, artículo 2 y 173. En el 2, que no hay proceso sin ley, y en el artículo 173 es los requisitos de la citación que no estuvieron debidamente, no se llenaron los requisitos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos los artículos constitucionales del Código Penal, Código Procesal Penal. De ahí el fundamento legal de la Convención Americana de los Derechos Humanos, obligación de respetar derechos. Bueno, aquí, de verdad, el único que tal vez competiría en este caso, que es una citación y que pues le dictaron detención por delito de desobediencia, o sea, también lo llevaron preso, ¿verdad? Allá a la zona 18, al preventivo de la zona 18 de seguro, porque ahí se ordenó su detención por el delito de desobediencia. Entonces, si nos vamos a los derechos humanos, al Pacto de San José, no le respetaron los derechos, también el derecho a su integridad personal, porque simplemente llegaron de una vez al preventivo, le cooptaron el derecho a la libertad personal y sus garantías judiciales. O sea, podrían ser los mismos artículos que usamos en el caso 1, ¿verdad? Por el hecho de que también lo metieron preso. Y en el caso 1 también a la señora la metieron presa, ¿verdad? Por orden del juez, no porque el director así lo aceptó, porque el juez ni siquiera lo ordenó. Y después ahí pusieron la ley del organismo judicial, el artículo 16, que también nos llevó el debido proceso. Entonces, ahí ya estaríamos utilizando más leyes, ¿verdad? Entonces, ahí es la actividad de cada quien para irle metiendo ahí, haciendo utilización de todas las leyes posibles, a manera de que no se vaya el caso con poquitas. Él por lo menos dijo unos 2 o 3 artículos de cada ley. Entonces, aquí en este caso tenemos 4 constitucionales, 4 del penal, 2 del Código Procesal Penal, 4 del Pacto de San José y 1 de la ley del organismo judicial, que es esta. Hasta además siento yo que va ahí porque
Hay que ser muy pilas para meter ya la LOJ o alguna otra ley más específica. Entonces, no sé si estamos bien ahí, compañeros, si tienen alguna duda, alguna sugerencia. No sé quién tiene levantada la mano, pero no sé si es el compañero que había participado y se le olvidó bajar la manita. Ahí está. Gracias. Entonces, continuamos con el caso 3, si no hay ninguna duda. En el caso 3 dice Esculapio Ronquillo, único apellido. El 1 de julio del 2024, aproximadamente a las 16 horas, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional. Entonces ahí está en un delito flagrante, ¿verdad? Porque fue sorprendido por los agentes de la PNC. Entonces eso, yo por lo menos en los exámenes, yo sí subrayo eso porque eso me ayuda a jalar artículos y entender lo bueno o lo malo que hay dentro del caso. Porque todo lo demás es como piedrecitas, como que perdernos en el caso con mucha información, porque Esculapio Ronquillo sí me interesa el nombre, ¿va? Pero único apellido, eso ya no. El 1 de julio del 2024 podría ser relevante la fecha, pero con Jauregui eran relevantes las fechas, aquí con él creo que no. Y aproximadamente a las 16 horas, pues también siento que no es muy relevante, entonces por eso es que yo todo eso lo dejo como así, porque siento que solo es que me está quitando lo importante del caso, ¿verdad? Me quita la vista de lo importante. Igual dice que lo sorprendieron en la 18 calle frente a la residencia marcada con el número 1135 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, propiedad del señor Toribio Riquel Casilla, intimidando con arma de fuego. Miren, entonces ahí también podríamos usar la ley específica de armas y municiones, ¿verdad? Pero hay que leer un poquito más a ver qué dice más el caso. Intimidando con un arma de fuego, o podría ser un agravante por el hecho de intimidar con arma de fuego. Y dice tipo pistola, a la señora Carmelina Sandino Castro, a quien despojó mediante el uso de la fuerza una cadena de oro. Entonces se le robó a la señora una cadena, ¿verdad? Un su bien. Un teléfono móvil, ¿verdad? Ya la marca no nos interesa tanto, no es tan relevante en el caso, marca Nokia color negro y una cantidad de 300 quetzales. Entonces se le robó efectivo y también bienes, o sea, un daño a su propiedad, a su patrimonio. Razón por la cual los agentes mencionados trataron de aprenderlo, lo cual no fue posible debido a que el sindicado se introdujo en la residencia del señor Riquelme Castillas. Entonces aquí yo rescataría así lo interesante de este caso. Primero, ¿quién es el ladrón? Esculapio Ronquillo. Y él, ¿a dónde se metió a robar? A la casa de don Toribio Riquelme Casillas. Pero a quien realmente le robó fue a la señora Carmelina Sandino. Pero después él se dio a la fuga, porque dice aquí razón por la cual los agentes mencionados trataron de aprenderlo, lo cual no fue posible, debido a que el sindicado se introdujo en la residencia del señor Riquelme Casillas. Eso solo lo hago solo para saber quién está robando, a la casa de quién fue, al final a quién le robó y al final en la casa de quién paró, porque no quería que lo apresaran. Entonces dice la víctima. ¿Quién es la víctima? La señora Carmelina Sandino Castro. Solicitó a los agentes policiales que ingresaran a la residencia para detener al imputado, quienes se negaron a proceder argumentando que necesitaban orden judicial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las preguntas. Acá dice, legalmente podían los elementos de la Policía Nacional Civil ingresar a la residencia relacionada a detener al sindicado, razón en su respuesta. Y aquí pusieron, sí podían ingresar a la propiedad por la excepción en la ley, dado que amenazaba la vida o integridad física de Riquelme Casillas, y existía la persecución de la flagrancia del delito de robo agravado. Entonces, en realidad, yo en lo personal pienso que sí podía la policía ir a la casa del señor Riquelme Casillas, porque fue en delito flagrante, miren, flagrante, sorprendido por agentes, o sea, en el hecho mismo, cuando alguien está cometiendo ahorita el delito y que ahí la policía está viendo, sí se puede
sí se puede apresar e ingresar a las casas sin la orden judicial. Según lo que le escuché yo al licenciado ese día, cuando estaba resolviendo los casos, porque yo hasta como que en ese tercer caso me integré, él decía, Yoshi le había comentado, bueno, entonces si la policía no podía ingresar, ¿qué podían hacer? Entonces Yoshi respondió, podían custodiar la casa, ¿verdad? En lo que conseguían una orden judicial. Entonces esa podría ser otra posible respuesta. Que quizás en el momento que como ellos adujeron que no tenían orden judicial, entonces ellos podían custodiar la casa mientras conseguían la orden judicial para aprender a don Esculapio Ronquillo, ¿verdad? Esa podría ser otra respuesta. Y entonces acá pusieron sí podían ingresar a la propiedad por la excepción en la ley, dado que amenazaba la vida o la integridad física de Riquelme Casillas, ¿verdad? O sea, porque ingresó a la casa del señor Riquelme, imagínense qué miedo, y el señor con arma. O sea, entonces ahí estaban en delito flagrante, o sea, cometiéndolo en el mismo acto. Y también existía persecución de flagrancia del delito de robo agravado, ¿verdad? Entonces, porque le quitó la cadena, el teléfono, el dinero, pero más que eso, utilizó un arma de fuego, que ahí ya es un agravante, y que lo estaba cometiendo en ese mismo momento el delito, o sea, había flagrancia, entonces por esas razones sí podían ingresar a la casa de don Riquelme Casillas. ¿Sí, Sergio? Sí, pero fíjate que estaba viendo que la podíamos justificar con el Código Penal, con los delitos de agravante, por el hecho del arma. Y como recordate que el Código Penal tiene mayor peso que la ley de arma y municiones, porque vamos constitucionales, leyes ordinarias, después leyes específicas. Pero acá en las agravantes, sí recuerdo yo que hay un numeral que aparece de cuando que se vuelve un agravante por el hecho de llevar arma de fuego. Y recuérdense que el doctor Jauregui siempre nos decía, no porque lleven un arma de fuego tienen que usar la ley de armas y municiones. O sea, hay que leer el caso y dependiendo del caso, de la información, así es como se aplican las leyes específicas. Pero sí, en las agravantes, sí hay una donde dice circunstancias agravantes. Está en el capítulo 2. Aquí en mi ley está en la página 20, vamos a ver, porque si yo recuerdo bien que hay una de agravantes ahí. Aquí está, capítulo 2, circunstancias agravantes, artículo 27, y donde está eso del arma de fuego, te voy a decir en qué numeral está. Porque dice alevosía, premeditación, medios gravantes peligrosos. Ahorita voy a ver. Enseñamiento, preparación para la fuga, progresión, interés, auxilio. Fíjate que yo recuerdo que en las agravantes especiales, bueno, entonces debe ser en agravantes especiales, pero sí recuerdo que en las agravantes había una en donde decía que se volvía un agravante por utilizar arma de fuego. Por si alguien ¿cómo se llama? La encuentra el artículo. Bueno, que aquí no sé si la compañera lo puso, vamos a revisar. Dice los artículos, vamos a ver, del artículo 190, numeral 3 del Código Procesal Penal. Artículos 6 y 23 constitucional y artículos 206, 207 y 252 del Código Penal. Pero fíjate que sí debe de haber un agravante por el hecho de que él estaba utilizando un arma de fuego. Solo que no recuerdo exactamente el artículo donde las menciona. Vamos a ver en el capítulo 2, voy a regresar. Fíjate que yo solo tengo, ese es el tercer caso, ¿verdad? Sí. Solo tengo anotado de lo que dijo el licenciado.
artículo 19 del Código Procesal Penal, numeral O, creo que es. Espera, no, Artículo 19. Sí. En la A tengo el artículo 19 del Código Procesal Penal. En De la, procesal penal. ajá, Vamos a ver. numeral O, creo que es. Sí, pues el 19 dice continuidad, no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, cesar un proceso en cualquiera de sus trámites si en los casos expresamente determinados por la ley. ¿Y qué otro artículo tenés ahí del...? El otro que dijo fue el artículo 190 en la B, 190 procesal penal también, numeral Numeral 3, sí, ese sí lo tienen acá. el Solo que... 4, Ajá. ¿Cuál otro el dices? 419 del Código Penal, que es la C. Ahí vamos a ver, Código Penal 419. Miremos si qué dice el 419. Código Penal. 419 dice abuso de autoridad. No, del Código Penal. Perdón, incumplimiento de deberes. Está bien el 18. Incumplimiento de deberes. Se comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario de empleo público que omitiere, rehusase o retardare en realizar algún acto propio de su función. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión. Sí, va que él no pide pena ni nada de eso, pero fíjense que sí, yo recuerdo que aquí sí debe de haber un agravante por el hecho de haber él utilizado un arma de fuego. Y fíjense que sí hay un artículo en el Código Penal que menciona que se vuelve agravante por haber utilizado un arma de fuego. Pero no recuerdo exactamente dónde está el artículo. Voy a leerlos porque igual ahí debe de estar en las circunstancias agravantes. Bueno, dice motivos fútiles y abyectos, haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos, alevosía, ejecutar el hecho con alevosía, hay alevosía cuando se comete el delito empleado medios, modos o formas que tienden directamente o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre no puede prevenir evitar el hecho a defenderse. Premeditación. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestra que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de un autor, con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo en el que el medio entre el propósito y su realización preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Medios gravemente peligrosos. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, variamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, desencarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. Aprovechamiento de calamidad. Abuso de autoridad, de abuso de superioridad, ensañamiento, preparación para la fuga, artificio para realizar el delito. Bueno, aquí dice cometer el delito empleado, astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño, ¿no? Cooperación de menores de edad, interés lucrativo, abuso de autoridad, auxilio de gente armada. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de persona que asegure o proporcione la impunibilidad. Cuadrilla, ejecutar el delito en cuadrilla, nocturnidad y despoblado, menosprecio de autoridad, embriaguez, menosprecio al ofendido, vinculación con otro delito, menosprecio del lugar, facilidades de proveer, uso de medios publicitarios, reincidencia y habitualidad. Yo creo que ya no hay más, ni en ese caso. Sí, fíjate que sí debe de haber una. Bueno, lo vamos a dejar así, pero sí voy a tratar de buscarles
en donde está un agravante por el uso del arma de fuego que está utilizando él en el hecho delictivo. Solo que... Pero no disparó, ¿o sí? No me acuerdo. No lo disparó, pero No. solo... pero sí la amenazó y que si la señora no le daba. Sí. Entonces Por sí... eso sí está el robo, lo que es la coacción y el robo, ¿no? Ajá, pero bueno, yo tenía entendido que siempre que una persona utiliza un arma de fuego, sí o sí, hay un agravante ahí por el hecho de utilizar un arma de fuego, porque no es lo mismo que te asalten solo así o con una navaja o un arma blanca, a que ya alguien venga y te muestre una pistola, porque pues ya hay intimidación y todo eso, sí hay un agravante. Pero bueno, se los dejo pendiente porque la verdad en este momento no recuerdo el artículo, pero sí estoy segura que en la ley hay un artículo, porque si no, en todo caso usaríamos la ley de armas y municiones, pero yo sí recuerdo que hay un artículo, estoy bien segura, pero no recuerdo el número del artículo en donde aparece que cuando alguien comete un hecho delictivo con arma de fuego es un agravante. Pero para no atrasarnos más, vamos a leer las respuestas y así ya le vamos dando y ya el fundamento legal va. Entonces, aquí preguntan, ¿legalmente podían los elementos de la Policía Nacional Civil ingresar a la residencia relacionada a detener al sindicado? Sí, la verdad sí podían ingresar a la propiedad por la excepción en la ley, dado que amenazaban la vida o integridad física de Riquelme Casillas y existía la persecución de flagrancia del delito de robo agravado, ¿verdad? En el artículo de robo agravado ¿cuál es el artículo del robo agravado, pues? Ahí están las agravantes, ahí va a estar, creo que lo estaba usando al inicio, pero no. Tenemos el artículo que habla de robo agravado, el de los robos, creo que están, sí. Sí, ahí en el de robo agravado, ahí vamos a encontrar las agravantes. Después está en el capítulo sexto de los delitos contra el patrimonio, el hurto, el robo. El mío está en la página 91. Ya de él les explico bien. Ahí está, miren, ahí está en el artículo 252, robo agravado, numeral, ahí está el numeral tercero, porque dice, robo agravado. Bueno, primero leamos que es un robo. A quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultáneo o posterior a la aprehensión, tomar cosa mueble total o parcial, ajena se la sancionó con prisión de 12 años. Pero en este caso hubo robo agravado. ¿Por qué? En el numeral 3, si los delincuentes llevaren armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos. Entonces aquí él cometió un robo agravado porque le robó cadena, teléfono, 300 quetzales y lo hizo utilizando un arma de fuego, ¿verdad? Por eso ahí el delito que se tipifica es un robo agravado. Miren, despojo mediante el uso de la fuerza de una cadena. O sea, él a la fuerza le robó a la señora. Entonces, eso es lo que les decía yo, que como utilizó un arma, no se puede dejar ay, sí, solo le robó, no, o sea, estaba utilizando un arma y si la señora se opone, o sea, la señora hizo mediante el uso de la fuerza, o sea, forcejear, y si él no le hubiera robado eso, capaz que la mata, ¿verdad? Alguien, no sé si levantó, Sergio. Ajá. Ajá, pero recordate que de delitos podemos meterle un montón de delitos, pero lo que decía Jauregui
tenemos que ver realmente cuál es el delito que más encierra, que más pesa, que más años o meses de cárcel le van a dar. Y si te das cuenta, en el que dijiste, el 206, solo le dan de prisión de 3 meses a 2 años. En el de agravación específica le dan de 2 a 4 años de prisión. Y en el 2, en el de robo agravado, que era el 252, dice que le dan de 2 a 10 años. O sea, el que más peso de la ley le cae es en el robo agravado. Y ese encierra a los otros dos que me estás diciendo, al allanamiento y a la agravación específica. Entonces, el que más peso de la ley le cae, y por todo lo que encierra en el hecho delictivo, según lo que comenta el caso, sería un robo agravado con un agravante del numeral 3 por haber utilizado arma de fuego, porque ahí la prisión va a ser de 2 a 10 años, va a ser más, ¿verdad? Entonces, ese sería, compañero, entonces ahí está el 252, numeral 3, por el hecho de usar un arma, ¿verdad? Y si no existiera este artículo, entonces ahí sí pudiéramos usar la ley de armas y municiones, pero como sí está en el Código Penal ese delito de arma de fuego como un agravante, en el Código Penal pesa más la ley ordinaria que la ley específica. Bueno, ahora continuando aquí con las respuestas, ya dijimos que se podía ingresar porque estaba amenazando la integridad física del señor Riquelme García, ¿verdad? Y aparte de eso, que estaban en flagrancia, o sea, estaba en el momento que él estaba cometiendo el robo agravado. Ahora dice, ¿es necesaria la orden judicial para ingresar? Razón de su respuesta. No era necesaria orden del juez por la excepción establecida en la ley, y podríamos agregarle ahí por la excepción establecida en la ley de ser un delito en el hecho flagrante, ¿verdad? O sea, que lo estaba cometiendo en el momento. Flagrante. ¿Qué delito cometió el sindicado? Cometió el delito de robo agravado. Podemos ahí cometer el delito de robo agravado. Sí, solo robo agravado, sí. Ajá. De robo agravado. Y aquí pusieron allanamiento de morada con agravación especial. Allanamiento de morada. O sea, él cometió ahí 2 delitos. El de robo agravado por las pertenencias que le robó a la señora, por haberse metido en la casa de don Riquelme, otro delito de allanamiento de morada con agravación especial. Entonces, el inciso D dice, ¿qué garantías constitucionales y procesales concurren en el presente caso? Las garantías constitucionales que concurren son detención legal por flagrancia y las garantías procesales de persecución de flagrancia. Cite los artículos de las leyes aplicables en el presente caso. Entonces aquí tenemos artículo 190, numeral 3 del Código Procesal Penal, artículos 6 y 23 de la Constitución y artículo 206, 207 y 252 del Código Penal. Entonces aquí, solo para ir nada más desglosando, fundamento legal constitucional. Entonces ponemos aquí artículo 206, artículo 206. Y entonces en el artículo 206, la epígrafe dice, yo sí le voy a poner la epígrafe porque siento que para que él, yo sé que el licenciado se sabe de memoria los artículos, pero para que sepa que sí estamos haciendo el llamado correcto según el caso. Artículo 206, allanamiento. También está el artículo 207, agravación específica. Que eran los que tú mencionabas, Sergio. La agravación específica. Después tenemos y el 252. Aunque yo, la verdad, es que o es allanamiento, es como cuando me dicen o es homicidio o es asesinato,
o sea, los diferentes tipos de asesinato y todo eso, pero en este caso sí creo que cometió 2 delitos, el delito de robo agravado y el de allanamiento de morada. Y ese de agravación específica dice si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaran con simulación de autoridad con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Bueno, tal vez con el licenciado o con este licenciado sí se ponen como varios delitos, ¿va? Porque con Jauregui siempre tenemos que elegir con cuál tipificar de todos, ¿va? Entonces aquí el artículo, pero ese sí todavía me queda duda. Yo solo lo dejaría como robo agravado, pero como aquí no preguntan cuál es el delito, sino solo los fundamentos de ley que podríamos utilizar para todos los hechos delictivos que él cometió en ese ratito. Y el 252, que es el robo agravado. Robo agravado. Va, ahora sí nos vamos al Código Penal. El Código Penal. Para irnos como en orden de leyes. Entonces ahí siempre de cajón el artículo 30, el de legalidad, el 35 y el 36. Ahí, ahí está. Legalidad, responsables y autores. Y si no, solo con poner el 35 y 36, suficiente. Entonces aquí le vamos a agregar también el Código Penal. También artículo 1, artículo 35, porque es el autor, artículo 36, que serían los únicos que faltan. De ahí, eso es fundamento de ley del Código Penal. Ahora si nos vamos, ahora sería el procesal penal. Aquí, fundamento de ley del Código Procesal Penal. Entonces, del procesal penal tenemos artículo 90, numeral 3. Artículo 90, numeral 3. Y en el artículo 90, numeral 3 del Código Procesal Penal, no sé si alguien tiene ahí el nombre del epígrafe del artículo. Artículo 90 del Código Procesal Penal, numeral 3. Sí dice artículo del procesal penal, vamos a ver. Porque en el mío dice diferente, vamos a ver, Código Procesal Penal. Ah, no, es artículo 190. Una diferencia entre 100 y 90, artículo 190 y tal. Entonces, en el artículo 190 del Código Procesal Penal, dice allanamiento en dependencia cerrada. Allanamiento en dependencia cerrada. Bueno, ese es del Código Procesal Penal. Es 6 y 23. Miren, aquí de la Constitución tienen artículos 6 y 23. Veremos del Constitucional. Artículos 6 y 3. Artículo 6. El 6 dice detención legal. Y el 23, vamos a agregar aquí en el Constitucional. Artículo 6, detención legal. Y el artículo 23 constitucional, vamos a ver el 23.
inviolabilidad de la vivienda. Artículo 23. Creo que está escribe. Artículo 1, artículo 35, 36, 206, 207 y 252 del Código Penal. Entonces ya tenemos fundamento legal constitucional penal, fundamento de ley del artículo procesal penal. Y no sé si podríamos agregarle algún artículo del Pacto de San José en relación a o en torno a este caso, ¿verdad? Por ejemplo, la integridad física y mental de la señora que fue asaltada, de doña Carmelina Sandino Castro. Podríamos agregarle ahí un artículo del Pacto de San José, ¿verdad? Derecho a la integridad personal, ¿verdad? Porque de alguna manera a la señora, con el hecho de haberla asaltado con un arma, se le estaba violando su derecho a la integridad personal. Entonces, solo para poner siempre el fundamento de ley de todas las leyes que él pide. Del San José. Entonces, podríamos poner ahí el artículo 5, que habla de derecho a la integridad personal. Solo como para dejar algún artículo del Pacto de San José, para no dejarla tan, por lo menos con 4 leyes, 1, 2, 3, 4. Ahí están por lo menos el requisito básico que él pide. También sí, pienso que solo ese artículo se podría aplicar en este caso. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda, compañeros, en relación a este caso. Fíjate, Sergio, que estaba viendo yo que aquí con el licenciado no se trata de tipificar cuál caso, porque no te dice ahí cuál es el delito, sino que las preguntas que él lanza es más que todo como más generales. Por eso es que da chance de meter ahí como más delitos, porque él en ningún momento pregunta cuál es el delito, tipifica el delito, así como nos decía Jauregui, sino que él solo pregunta qué artículos pudieran avalar a todos los hechos que se dieron en el caso, ¿va? En el caso de este ladrón que robó a la señora, hubo un robo agravado. Aparte de eso, que se introdujo a la residencia del señor Riquelme Casillas, entonces ahí hubo un allanamiento de morada, porque se metió sin autorización del señor, ¿va? Entonces, por eso es que sí se hacen mención de otros delitos, porque no estás preguntando específicamente cuál es el delito acá cometido, sino todos los artículos que avalen todos los hechos que van sucediendo en el caso. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Hoy vamos bien? Estamos bien, niña. En mi parte vamos bien. ¿O ya están dormidos? Casi. Bueno, entonces vamos a pasar al laboratorio 2. En el laboratorio 2 dice